Avui descobrirem Grande, de Canizales, editat per a Pila Ediciones. Grande de Canizales y de Pila Ediciones. Esta que veis aquí es Petra y es una piedra pequeña, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, tan pequeña que todo el mundo la pisa por el camino o la esquiva. Pero Petra tenía un sueño, ella soñaba con ser grande, la más grande de todos. Y un día, mientras paseaba por el bosque, se cruzó con Ardilla. ¡Hola, Ardilla! ¿Sabes? Un día seré muy grande, tan grande como tú. ¡Qué risa! Si no eres más que una insignificante piedra. Anda, déjame que estoy muy ocupada, se rió la ardilla. Pero Petra, por la noche, cuando dormía, no se desanimaba y soñaba que era grande, la más grande de todas. Y eso la hacía tan y tan feliz. Ojalá sus sueños se hicieran realidad. Y otro día se encontró con el señor zorro. Y a Petra le pareció que el zorro era grande, así que se acercó y le dijo: «Hola, zorro, algún día me gustaría ser tan grande como tú. ¿Puedo ser tu amiga?» «¿Grande tú? Pero si no eres más que una piedra del camino. Apenas puedo verte. Déjame tranquilo. Nunca serás grande», le soltó el zorro. Pero Petra no le hizo ni caso. Si fuera grande de verdad, él la comprendería. Así que siguió caminando. Y entonces se encontró con alguien que era enorme. ¡Un orangután! «Hola, orangután. Me gustaría ser tan grande como tú. ¿Puedo ser tu amiga?» «Vaya, una diminuta piedrecilla. Estarías muy bien decorando un bonito jardín. ¡Olvídame!». Pero Petra siguió su camino, porque igual el orangután no era suficientemente grande para entender sus sueños. Así que de repente se encontró a alguien verdaderamente gigante, muy, muy grande. Era un elefante. «Hola, elefante. Me gustaría ser tan grande como tú. ¿Puedo ser tu amiga?» «¿Cómo dices? Pero si eres tan pequeña que no sirves para nada. Anda, vete a rodar por algún riachuelo y apártate, que no quiero aplastarte de un pisotón». Pero Petra pensó que el elefante igual era muy grande por fuera, pero por dentro era enano. Así que ella siguió adelante, porque si el elefante no había sabido comprender sus sueños, no era su problema. Y de repente vio unas patas largas, muy largas, infinitas. Y un cuello largo, muy largo, muy largo, infinito también. ¡Buah! Seguro que ella la ayudaba. «Hola, jirafa. Me gustaría ser tan grande como tú. ¿Puedo ser tu amiga?» «¿Quién habla?» «Oh, lo lamento. Tan solo eres una piedra diminuta. ¿Qué podrías hacer tú por mí?» «Pues yo podría... no lo sé. Lo único que sé es que en mis sueños soy grande, muy grande, mucho más grande que tú». «No seas ridícula, querida. Eso son solo tonterías», dijo la jirafa. «Tú eres pequeña y solo puedes hacer cosas pequeñas. Además, vete, que no tengo tiempo para tanta cháchara». Ay, quizá la jirafa, el elefante, el zorro y la ardilla tenían razón. Y ella era pequeña y eso de convertirse en alguien muy grande, pues igual solo eran sus sueños. Pero se encontró a sus amigos Guijarro y Arenilla y les contó todo lo que le había pasado. «Igual ellos tienen razón. Soy pequeña y debería conformarme con hacer cosas pequeñas como estar en un camino, rodar por el río o decorar un jardín». «No, Petra, nunca renuncies a tus sueños». «Tengo una idea. Si consigues ser grande cuando duermes, ¿por qué no buscas un sitio tranquilo donde puedas dormir durante mucho tiempo? Tal vez así descubres cómo llegas a ser enorme». Así que Petra se fue corriendo tras la brillante idea de su amiga Arenilla y se metió en una cueva que parecía ser muy tranquila. Parecía muy acogedora. Se acurrucó, se puso bien, se acomodó, cerró sus ojos y se durmió muy profundamente. Y durmió un día, y durmió otro, y ella soñaba y soñaba. Por fin era grande, muy grande, y todos querían estar con ella. Y una noche pasó algo inesperado. Le empezaron a salir como unos pelillos. Uy, ¿le estaría saliendo la barba? ¡No! ¡Eran raíces!
Ella no lo sabía, pero Petra no era una piedra. No era una piedra cualquiera, ella era una semilla. Y tampoco era una semilla cualquiera. Con el tiempo se convirtió en un árbol enorme, el más grande que se había visto nunca en el bosque. Y Guijarro y Arenilla estaban muy contentos porque Petra les dejaba subirse a sus ramas y disfrutaban de unas vistas espectaculares. Y desde entonces todos los animales querían ir con ella. Petra era tan grande. ¿Cuánto has crecido, Petra? Vieja amiga, ¿me dejarías dormir en un hueco de tu tronco? Preguntaba la ardilla. Es verdad, Petra, eres grande. ¿Me dejarías acomodarme junto a tus raíces? Preguntaba el zorro. Vaya ramas, ¿me dejarías columpiarme en ellas? Preguntaba el orangután. ¿Te acuerdas de mí, querida? ¿Me dejarías probar alguna de tus frutas deliciosas? Preguntaba el elefante. Oh, ahora eres muy grande. ¿Me dejarías saborear alguna de tus tiernas hojas, compañera? Preguntaba la jirafa. Y Petra recordó cómo ardilla, zorro, orangután, elefante y jirafa la habían tratado antes de su transformación. Eres muy pequeña, eres insignificante, qué ingenua, no sirves para nada, no seas ridícula. Y recordó lo mal que se había sentido cuando le habían dicho esas cosas, así que ella pensó en responderles igual. ¡Fuera de aquí, insignificantes! ¡Dejadme en paz! Pero no lo hizo. Petra extendió sus ramas y los acogió a todos bajo su sombra. Ella estaba tan feliz por hacer lo que siempre había soñado, no les guardaba ningún rencor, porque al fin y al cabo Petra siempre había sido grande.